Dale ese aplauso fuerte. Gloria al Señor. Bendito es su nombre. Doy gracias a Dios por la vida suya y por mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy día, hermanos, vamos a hablar de 3 enemigos que el cristiano tenemos. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Póngase de pie. Bueno es nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Pídale a Dios que le habla, porque Dios me ha hablado a través de esta palabra. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 5 al 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Bendito es su nombre. Mire, voy a poner algo que no quiero esclavizarme, pero me dice mi esposa que cuando no me pongo los lentes, esfuerzo la vista. Gloria a Dios. Me lo voy a poner y me lo voy a estar quitando, por eso casi no quisiera usarlo, porque siento que puede ser mala educación. Pero gloria a Dios. Romanos capítulo 8 y el versículo 5 al 11. Dice la palabra de Dios. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Y dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Puede sentarse. Gloria a Dios. Sabe, hermanos, que el cristiano tenemos varios enemigos, pero voy a compartirles a ustedes ya saben los enemigos que tiene el cristiano o que tenemos. Uno de ellos es la carne. Es uno de los enemigos terribles, porque ustedes y yo no nos despegamos de la carne, o sea, de este cuerpo. Amén. Está el otro, que es el mundo. El mundo y toda su ciencia o todas las cosas que en él brotan en todo su contorno. Y tenemos el enemigo principal, que es el diablo. El Señor lo reprende de esta hora. Amén. Pero quiero dar inicio, hermanos, con el primero, que es la carne. Sabe que la carne es uno de los principales enemigos o uno de los principales obstáculos en la vida del cristiano. Por ejemplo, en mi vida, el enemigo, la carne, es bien difícil, ha sido bien difícil para mí, porque en la carne no podemos irnos solo a la sexualidad, sino al temperamento que podemos
tener en situaciones difíciles. Como si alguien le dice algo, le agrede o le golpea o cualquier cosa, o le busca pleito. Si nosotros bien sabemos, yo le decía a mi hijo, porque él me dijo unas ciertas palabras, mira, hijo, le digo yo, Dios nos ha mandado a que seamos pasivos y compasivos, humildes y sencillos, no altivos ni orgullosos, ni todo lo que se le pueda poner, lo que es de lo que hablan de los 17 obras de esto, de la carne. Entonces, ¿por qué razón tenemos que ser pacientes? Dice que el cristiano tiene que ser lento para airarse, pero debemos de ser listos y digamos, atentos en todo para las cosas buenas de Dios, para la palabra de Dios. Seamos mansos como la paloma, dice, pero que seamos astutos como la serpiente, o sea, para buena obra. Amén. Entonces, la carne dice, miren, aquí donde hemos leído, porque el ocuparse de la carne, el número 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y eso todos lo sabemos. ¿Sabe una cosa? Hoy en día, nosotros con mi esposa y las niñas, ayer fuimos a acampar y pues fuimos a disfrutar un tiempo que hoy día podía seguir ahí. ¿Quién me despegaba a mí antes del río? Era difícil. Además, fíjese que yo me enojaba con los que levantaban las tiendas de campaña, porque es levantando 1, 2 o 3 así, ya comienzan a levantarlos todos y eso ya es para irse. Para regresar, pues, para abandonarse, y lo hacían temprano y a mí no me gustaba. Entonces, pero nos encontrábamos allá y estaba precioso el río y el agua bien sabrosa y lo calientito del sol. Pero lo que le quiero decir es de que llegaron unas personas, una familia grandecita, y pues una se miraba que pues era verdad, lesbiana, se miraba pues, pero algo pudiera decir yo, algo agresivo, porque donde estábamos es un lugar codiciado, pudiera decir, porque llegaban personas y nos miraban y se iban. Llegaban otros y miraba, bueno, mi esposa miraba la expresión y se iban. O sea que ellos respetaban. Pero vinieron estos, un grupo grande, y no, aquí quedemos, nos dijeron. Y se quedaron ahí sin pedir permiso, sin nada. ¿Cómo le podemos llamar eso? Es obra de la carne. Porque en su propia opinión piensan que están bien. Piensan que están bien. Yo creo que eso ni lo hacía ni cuando estaba antes fuera de los caminos del Señor, pero ahora dentro de los caminos del Señor, si anhelara estar en un lugar así, ¿verdad?, pidiera permiso, que es lo normal. Entonces, pero bueno, el detalle es de que en vez de decirle algo, ¿verdad?, me puse a hablar con un señor ahí mayor, que conforme íbamos hablando, el hombre caído me dijo: yo estuve en los caminos del Señor, pero hubieron cosas que me decepcionaron de los pastores, dice. Fíjese, y esto, no estoy en contra de los pastores, ni estoy en contra de nadie, sino estoy en contra de las acciones. Muchos, mire, ¿por qué a ustedes, si usted le ve un comportamiento agradable, personas que le conocen, hermanos y todo, a usted lo pueden invitar a un lugar, a otro, venga a visitarnos, hermano, esto y el otro, y hasta le pueden decir: hermano, pues si no tiene, pues me gustaría que usted estuviera aquí con nosotros, que nos honrara y todo eso. Hay personas, hay hermanos que le dicen así a ciertas personas, o ya me han dicho, pero uno debe tener cuidado con eso, ¿verdad?
Pero ellos lo dicen, tal vez ¿cómo le diré? Inocentemente tal vez. Pero lo que le quiero decir es de que la mayoría de personas que están en el mundo ya han conocido de Dios. ¿Y por qué causa han caído? Unos por la carne, otros por la avaricia, por las cosas de este mundo, por la codicia y por algo otras cosas que sabemos que pudiéramos agregarle, diría alguien, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero decir que uno de los enemigos difíciles es la carne, porque la carne siempre anhela lo que quiere, siempre quiere desear lo que anhela. El mismo apóstol Pablo dice, ¿verdad? A veces es difícil entender en qué manera, se pudiera estar expresando. Desearas, dice, hago lo que no quisiera hacer. O sea, pero por causa de Cristo, él ya no lo hace, dejó de hacerlo. Y siendo un hombre que Dios lo usó grandemente, y lo que vemos en la palabra, o pudiera decir viceversa. Pero la cosa es de que lo que es agradable a este cuerpo, en la comida, en la salud, en el cuidado de no maltratarlo, de no abusar de la fuerza y no de darle más trabajo de lo que es un abuso, es abusar del cuerpo. Entonces, pero mire, dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. Mire, vayamos lo que a Gálatas 5:17. Vamos a ir al 6:8 para que veamos lo que dice ahí, y luego vamos a ir al 5:17, pero primero al capítulo 6 y el versículo 8. Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Capítulo 6 y el versículo 8. Amén. Oiga lo que dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sabe que qué es lo que más fácil se nos hace hacer a nosotros o a mí? Lo más fácil que se me hace es hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. Pero sabe que siempre, he dicho, ¿verdad? Y siempre usted sabe que está el Espíritu Santo ahí sonando como alarma. No lo hagas, hijo, no lo hagas. Porque yo no sé qué trato ha hecho usted con Dios, pero yo sé ciertos tratos que he hecho con Dios. Una vez le dije yo: Señor, yo no tengo necesidad, le dije, de andar buscando mujer, si con la que tengo es suficiente, y eso es suficiente para mí. Guárdame. El día que yo busque una mujer, le dije, fuera de mi esposa, mejor quítame, y que no vaya a padecer a hacer lo contrario y vaya a perjudicar a mis hijos y a la obra, y tantas cosas le pudiera decir. Entonces, y Dios, hermano, a Dios no se le olvida lo que uno dice. Entonces, lo que le quiero decir es, mire, vayamos lo que dice a Gálatas 5:16.
Gálatas 5:16 al 21. 5:16 al 21 dice así, mire: digo pues, andad en el espíritu, andad, dice, en el espíritu. Mire, hasta se me olvidó ponerme los lentes. Bueno, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois, dice, guiados, oiga bien, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, dice, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire cuántas cosas. No voy a hablar de ninguna de esas 17, porque estaba meditando que son, miren, están 17 obras de la carne, pero también hay 9 obras o frutos del Espíritu. O sea, tendría que en otra prédica hablar de unas 4 o 5 de estas obras de la carne y continuar, y luego hablaría del Espíritu. Pero en este tiempo, en esta hora, solamente quiero darle, ¿verdad?, llegar a los nombres, las obras que la carne resaltan cuando nosotros nos separamos de la mano de Dios, de los caminos de Dios, cuando nos hacemos más a esta carne. Cuando digo carne, va todo pensamiento, va el corazón y va todo lo que posee este cuerpo. Yo no sé cuál de estas 17 cosas estará en usted todavía, pero puedo creer que hay algunas de estas todavía en mi vida, y por eso es que lucho, y por eso es que como decía el apóstol Pablo, que golpeaba este cuerpo. Quizás no lo hago así, ¿verdad? Pero debo de forzarme a someterlo a la obediencia de Cristo, porque esa es nuestra responsabilidad como hijos, como cristianos y como hermanos en Cristo. Amén. Entonces, imagínense cuántas obras salen de lo de la carne. ¿Cuánto sale el producto de lo de la carne? Entonces, ¿y qué es lo que dice Dios? Que cambiemos este corazón de piedra y que realmente dejemos que Él lo moldee y que lo haga como carne, como lo que es. Que no amontonemos como un ataúd, metiéndole cosas innecesarias, como a veces. Mire, yo tengo varias cosas allí un pequeño storage, que quizás lo bueno lo tengo afuera y lo malo lo tengo allí adentro. A veces así somos de esa manera, que a lo bueno no le podemos dar entrada, pero a lo malo estoy presto para darle chance. Y por eso Dios dice: hay grados, pero no pequéis, para que nuestras almas no se pierdan, no caigan en pecado. Amén. Esa es una de los enemigos, la carne. La carne quiere, la carne siente, la carne se revela. Nadie quiere. Bueno, a mí se me hace difícil ayunar,
Se me hace difícil. Se me hace difícil orar. Pero es necesario que hagamos esas prácticas o que hagamos ese hábito o esa costumbre o esa necesidad. Amén. Oí a Gigi Ávila en una de sus prédicas que decía que todos, dice, a la verdad oramos de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, a mis hermanos en la iglesia, en la congregación, bendice a mi familia, a mis hijos, guárdalo, y así nos vamos. Una oración que normalmente hacemos todos, creo. Y decía el hombre, eso no es malo, está bien, pero lo que debemos de hacer es compugir, dice, es clamar, o sea, clamar a Dios con ¿cómo le llaman? Con un consentimiento, pidiéndole a Dios, Señor, yo sé que es duro orar, pero yo sé, Padre, que estoy mal, pero en tu misericordia haz que tu Santo Espíritu fortalezca mi vida, que venga y sienta la presencia. Amén. O sea, compungir, que salga esa exclamación de nuestro adentro, de nuestras entrañas. Eso es lo que, esa es la oración. Sabe que cuando cantamos hay tantas alabanzas tan preciosas que a veces solo las cantamos, y hay alabanzas que se me hace duro cantarlas. ¿Por qué? Porque es necesario hacer lo que dice la alabanza. Y se nos hace difícil. ¿Por qué razón? Porque esta carne la trabajamos demasiado. Le metemos cosas, o nos metemos cosas, miramos cosas que a usted quizás yo le he estorbado cuántas veces. Perdóneme si le he estorbado, si he enseñado mal. No quisiera hacer eso. O quizá usted lo ha hecho en alguna ocasión. Yo sé que no es la intención suya ni la mía actuar de esa manera. Pero Dios quiere que dejemos las cosas de la carne. Déselo fuerte. ¿Sabe por qué? La carne trae muerte. La primera muerte que vamos a encontrar es la espiritual. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué dice? Cuando cometemos pecado nos alejamos. Y el pecado, hermano, va a estar delante de nosotros. Vayamos donde vayamos, el pecado va a estar ahí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nos volvamos a Él. Que nos retornemos. Gracias, Señor. No es fácil. Porque cuando van a tratar con mi ego, con el orgullo, cualquier cosa mal, mire, fácilmente. Esos son. No me vaya a echar la culpa a mí o se vaya a enojar conmigo, porque hemos leído las 17 obras de la carne. Cuando nos airamos, cuando comenzamos a hablar mal, cuando pensamos mal, cuando tal vez no son las cosas así, tantas cosas. La carne, hermano, vienen unos pensamientos, yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me vienen unos pensamientos tan reales que mejor que una fotografía. Tan reales, pero depende de usted y de mí. Amén. Para los hermanos o hermanas que son celosas, yo no creo que en mí haya celo. El celo que anhelo es el celo de Dios. Dios, amén. Por la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo habla a las cartas, y le decía a Timoteo, a los Corintios, a los Gálatas, a los Filipenses, a todos. Y eso es lo que la palabra nos habla. Vea
lo que dice el fruto, para agregarle ahí, el fruto del Espíritu, dice, son 9, pero vamos a ver si los vamos a ver al final mejor, pero vayamos a Santiago 4:4 al 6. El libro de Santiago 4:4 al 6. Bendito es nuestro Dios. Ahí dejamos el enemigo de la carne, y hoy vamos a entrar lo que es el mundo. Dice, hermanos, el 4:4 al 6, y dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Oiga bien, pero él da mayor, dice, gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire lo que dice. El mundo, hermanos, y lo que en él habita. Mire, el enemigo le ofreció el mundo a nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, todo lo que hay, la gloria de todo este mundo, te daré si me adorares. Mire lo que quería, terrible. Él busca a que lo adoren. El enemigo busca adoradores también. Él imita y él hace ver las cosas como que si fueran reales. Mire, algo que yo tengo plenamente seguro: cuando usted planea hacer algo y le pone en manos del Señor aquello, usted no lo saca de su boca, sino que solo en el pensamiento se lo pone al Señor, para que nadie vaya a venir, para que ni el enemigo vaya a venir, porque Él está presto a escuchar. Pero cuando dice la palabra que Dios discierne los pensamientos que hay en el corazón de cada uno. ¿Por qué el apóstol, el rey David le decía, Señor, crea a mí, oh Dios, un corazón nuevo y agradecido? Recrea en mí los huesos. Y dice, hemos visto que ahí en el 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos? Vamos a hablar de las modas, cosas que hay en el mundo, las modas. Si nosotros caemos en esas cosas, estamos amando el mundo. Y suavecitamente, miren, uno entra. Como decir, vaya, a mí me gustaban los carros bajitos con rines o ruedas anchas y con una música, con un sonido fuerte. Imagínense que ahora lo haga. Estoy volviendo a mi antepasado. Estoy volviendo a Egipto. Estoy volviendo a lo antiguo, a la vieja persona, al viejo hombre. ¿Verdad que me viera mal? Imagínese que me vea, que me viera usted con el pelo
que me lo dejara crecer, y un moño aquí arriba, como que fuera Shaolin, y con un carro así bajito y todo, estuviera volviendo. ¿Sabe que por eso los cristianos, si estamos en las cosas de Dios, nada bueno nos espera regresar a las cosas del mundo, regresar a la vieja vida o la vieja naturaleza o lo que hacíamos? Nada bueno. Vamos a estar mal con Dios y aún con el mismo enemigo. No solo con Dios, porque también al que se le fue y regresa el enemigo, dice que regresa con 7 más. Yo no sé usted si le pone atención cuántas personas jóvenes, miren, hace como un mes y medio venía manejando, iba para el trabajo, iba para un trabajo de uno a otro, y un muchacho joven de unos 28, 30 años, con el pantalón bajo y cruzándose por toda la calle y haciendo sus cosas. ¿Usted cree que esa gente está bien? Y se ve bien, el hombre bien joven y todo. ¿Cuánta gente hablando sola? Diciendo cosas y que hablando como que se allí va una persona, o cuántas personas van al lado de él peleando con ellos. Demonios. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque nos descuidamos. Dice la palabra que cuando alguien deja las cosas de Dios, viene otros 7 demonios y se apoderan y lo va a hacer cosas más terribles de lo que hacía uno. Imagínese, hay muchas personas, tal vez así como fui yo, una persona sin vicios de alcohol, droga y cigarro o cualquier cosa, pero tenía otras maldades que al hombre o a la mujer le pudieran parecer bien, o a la sociedad, aunque está mal, pero le parecieran bien. Pero eso es lo que Dios no quiere que volvamos a hacer. Entonces, las modas es un problema. Vayamos lo que dice Primera de Juan. Ahí explica mejor. Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 15 al 17. El libro de Juan, le dije capítulo 2 y el versículo 15 al 17. Oiga lo que dice: no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Será mentira eso? Es verdad, ¿va? Es verdad. Podemos decir esto y lo otro, hablando de la palabra, pero si estamos, una persona ambiciosa, una persona que esté anhelando lo de otro, o que quiera lucir de una manera desordenada, ya no está. Yo no soy tan no soy una persona, como le diré, no sé si será complejada, o una persona dificultosa o problemática como las personas se quieran vestir. Yo no tengo problema con eso. Si una mujer se pinta, yo le digo a mi esposa, si se va a pintar, se va a poner algo, pero que sea a lo de los labios,
¿cómo le llama? Al color de su piel. Hemos visto la reina Esther, dice que se atavió para el rey. Fue en aquel tiempo antiguo. Toda persona, toda mujer o todo hombre, si nos vestimos no para que lo vean, sino para venir bien representado ordenadamente a la casa del Señor, no creo que sea malo. Lo que uno pone en la mente, eso es lo que ese va a ser el problema. Imagínense, cuando vine a los caminos del Señor, andaba con los pantalones rotos y anchos, que no se miraba el pie, todavía salían como unas 4 o 5 pulgadas del zapato, y los andaba arrastrando. Ese era mi hobby, o el detalle en lo que andaba. Pero cuando vine en los caminos del Señor, cambió esas cosas. Y no porque la gente, los hermanos me lo decían, pero yo le dije al Señor: Señor, si yo estoy mal y estos hermanos están en lo correcto, pon en mí vergüenza y todo eso. Como a los 4 o 5 meses dejé de usar eso. A veces hay cosas que nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿será que esto está mal? Si está mal, pon vergüenza en mí para que yo no lo haga, o aborrecerlo. Pero una de las cosas que a nosotros nos pueden desactivar del camino de Dios son las cosas que hay en el mundo. ¿Cuántos no anhelamos tener algo? Decía un hombre, decía un pastor, donde yo me congregué 2 años. Dice que él era de Honduras, el brother. Dice que Dios le permitió a él, era una congregación grandísima, y le tocó predicar a más de 30,000 personas en estadios, dice, y como 10,000 en su iglesia donde él se congregaba, y a él le dieron el chance y todo. Y el hombre predica con todo, predica muy bien. Y uno de los archimillonarios de ahí de Honduras se congregaba. Él quería las cosas de Dios, pero había tantas cosas que no sé, quizás como haya alcanzado la riqueza o a saber, pero la cosa es de que habían cosas que a él le impedían buscar de Dios, pero él estaba ahí, no constante, pero él llegaba. Y en una ocasión le invitó a este pastor y le dijo, él se sintió contento porque un archimillonario lo invitó y le dijo: hermano, quiero que me visites, vayas a mi casa. Y él contento: sí, hermano, ahí voy a estar. Entonces dice que desde que llegó va viendo aquella gran mansión, pero una mansión enorme, con canchas de fútbol y de golf y toda cosa pues que una persona millonaria quiera tener ahí en su casa, y con teatro y todo. Dice, pero lo que le quiero decir es de que le vino el pastor, le dijo: hermano, qué precioso, dice, qué cosas las que usted tiene, cómo desearía tenerle, dijo, aunque sea un poquito de lo que usted tiene. ¿Sabe qué le dijo el hombre decepcionado? Le dijo: hermano, sabes que lo que más anhelo yo es lo que tú tienes. Esto me ha servido de cautividad, de maldición y cosas así. Quisiera ser como tú. No anheles, le dijo, porque esto
trae consecuencias. Esto no te permite buscar de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden desenfocar de los caminos de Dios. Le puedo decir una buena cuenta bancaria, un buen trabajo, una buena posición. Y le pudiera mencionar cosas mayores, pero muchas cosas. Hay hombres o hay mujeres que idolatran a sus esposos y a sus esposas. Puede ser que tenga la mujer más hermosa o el hombre más elegante, pero sabe una cosa: maldad va a traer a su vida. ¿Sabe por qué? Bueno, aquí tenemos un testigo de eso, y muchos, quizás, tal vez mi hermano pastor fue testigo de eso, porque lo digo porque él lo ha dicho en una prédica. Parece que lo dijo, pero lo que le quiero decir es de que una mujer hermosa o un hombre parecido, muchos lo van a codiciar y la van a codiciar. La van a codiciar. ¿Qué va a suceder con aquel hombre o con aquella mujer? Un buen hombre o una buena mujer ya no va a vivir a gusto, porque en cualquier momento se lo van a quitar. Y lo peor de todo, yo no sé si usted se ha fijado en la calle. He visto decepcionante realmente, hablando, hombres muy parecidos, que no me veo mal decirlo, hombres parecidos y mujeres muy hermosas, y andan tiradas en la droga. ¿Sabe por qué el diablo cómo las ha tratado? Porque se creían los hombres impecables o los mejores y todo, y cayeron en el vicio y fueron a caer en la maldad. Y es bien duro. Mejor cada oveja con su pareja. Es mejor. Los jóvenes, vean eso, desen a respetar. El hombre cuando la hembra no se da a respetar y actuó como cualquiera, ya no va a poner atención a la persona, a la hembra. El hombre, uno de hombre, es perverso. La palabra lo dice. Es terrible el ser humano, el hombre, y también la mujer, ambos, cuando dice varona o varón. Por eso debemos de ser cuidadosos. ¿Qué es lo que la palabra nos instruye? Nos instruye. Y ahora, si los hijos quieren hacer lo que ellos quieran hacer, bueno, consecuencias tendrán. Consecuencias. Pero Dios quiere que nos apeguemos más a la palabra y menos a las cosas del mundo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que no amemos a lo del mundo, porque si no nos vamos a constituir enemigos de Dios. Veamos lo que dice. Vamos a dejar eso y vamos a irnos a Lucas 4, del 1 en adelante. Lucas 4, gloria a Dios. Lucas capítulo 4, del 1 en adelante. Mire, el enemigo no anda jugando. Dice, todo lo tenemos, capítulo 4, versículo 1, Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado, dice, por el diablo, y no comió, dice, nada en aquellos días. Pasaron, dice, los cuales tuvo hambre. Entonces
el diablo dice, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice el 5, y le llevó el diablo, dice, al alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, el enemigo no le estaba diciendo mentira al Señor Jesucristo. Yo te daré todo esto, le dijo, y la gloria de ellos te la daré si me adorares, porque a mí ha sido dada. ¿Sabe quién le dio toda esa gloria al enemigo? El hombre. Adán le dio la gloria, Adán le dio el paraíso al enemigo, porque Dios se lo había dado. Adán le dijo, tú cuidarás de esta tierra, y a su esposa tú cuidarás, y cuidado con comer del árbol de la vida, porque ciertamente morirás si comes del bien y del mal del árbol. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que Dios le dio a Adán, se lo entregó Adán se lo entregó al enemigo. ¿Por qué? Por lo que le dijo a Eva, la serpiente, y el enemigo cuando le hizo saber, con que Dios dice que si comes de este árbol, ciertamente vas a morir. ¿Sabes qué? Si tú comes de ese árbol, lo que Dios no quiere que seas como Él. Eso es lo que le dijo. Imagínense, y así fue como entregó la gloria de esta tierra. Entonces, el enemigo busca que le adoren, y le siguió, dice, y sigue el 9 y dice, y le llevó, dice, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso, miren lo que le dijo. No tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo, dice, hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, hermanos, que el enemigo puede apartarse por un momento, pero él va a ver si tenemos vacía la habitación, si estamos mal. Entonces, miren, para ir concluyendo, vayamos allí en Santiago 4, capítulo 4, versículos 7 al 8. Santiago, capítulo 4, del versículo 7 al 8. Oiga lo que dice. ¿Todos lo tienen? Dice, someteos pues a Dios, resistid, dice, al diablo, y huirá de vosotros. Someteos pues, dice, a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos, dice, a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, dice, acercaos, dice, se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué Dios le habla al que ha entendido, al que conoce el pecado? Y Dios le habla, nos habla a los que a veces tenemos doble ánimo, doble pensamiento, que queremos hacer aquello, pero queremos deslizarnos y queremos hacer esto otro. Y Dios nos está diciendo que dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. O sea, Jesús se resistió, permaneció en su palabra, y el diablo dice que lo dejó por un tiempo. Y Dios aquí nos dice también, miren, acercaos, dice, y Él se acercará a vosotros. Limpiad, dice, las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, hermanos, que a los soberbios, allí en el 6, dice que el 6 dice, pero el mayor, pero dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que si yo me pongo renuente y sé que estoy mal, ¿usted cree que Dios me va a ver de cerca? Dios no me va a ver de cerca. Si los hijos y los jóvenes desobedecen a sus padres, pero vamos a hablar, si desobedecen a Dios y tienen en poco a Dios, Dios tarde o temprano va a tener con ustedes o conmigo, va a haber una represión, o va a haber un castigo, o sea, o va a haber una, ¿cómo le diremos? ¿Cómo se le pudiera decir? Bueno, un castigo. O sea que si nos portamos mal, vamos a tener consecuencias. Y lamentablemente las consecuencias se pagan caro a veces. Pongamos nuestro corazón más a la obediencia de Cristo que la obediencia de esta carne, o la obediencia de este mundo, o a la obediencia del enemigo, que es el padre de mentira. Amén. Así es que, hermanos, meditemos en lo que hablamos. Meditemos, pensemos antes de accionar. Todos cometemos errores, todos. Pero podemos enojarnos, pero no al término de decir plenamente a caer a lo más duro que el enemigo nos use. No, seamos cuidadosos. De eso nos habla Dios y de eso nos está advirtiendo en esta palabra hoy en día. Dijo, mire, las obras de la carne, usted vea cuántas, o a lo mejor no tiene ninguna, gloria a Dios. Pero si hay en mí de estas, tengo que poner a analizar y decirle a Dios, Señor, perdóname, ayúdame a morir más en el viejo hombre, en esta carne, y que sea Él manifestándose más. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios, le doy gracias por esta palabra, Padre. Muchas gracias, bendito Dios, porque sé que usted habla a tiempo y fuera de tiempo. Señor, si cualquier cosa que yo esté mal, Padre, o mis hermanos, Señor, perdónenos en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Padre, que hoy que hemos escuchado, y quizás, Señor, cuántas veces la hemos leído, pero hoy ha sido, Señor, escuchada, Padre, a través de nuestros oídos. Dice su palabra que el que tiene oídos, que oigamos. Porque si no, pesadamente, Señor, vendrán aquellas palabras y seremos, Señor, hacedores de maldad. Yo no quiero ser hacedor de maldad.
Quiero ser, Señor, un bienaventurado. Quiero ser, Señor, un hermano, un hijo. Presentarme, Señor, delante de usted aceptable, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Porque es por eso, Padre, que esfuerzo, Señor, a este cuerpo, a esta mente, a este corazón, a estas pasiones de este mundo. Padre, las desecho en el nombre de Jesús, porque le amo más, Señor. Y por eso es que estoy en su camino, principalmente por su misericordia. No porque sea bueno, no porque seamos buenos, sino, Señor, es porque hemos reconocido y reconozco su amor, su infinito amor, Señor, su paciencia, su misericordia, Señor, cada día. Bendito es su nombre, Padre. Ayúdenos, Señor, a permanecer en sus caminos plenamente, Señor, desarraigando toda inmundicia, toda avaricia, todo celo, todo contienda, todo pleito, Padre, toda maldad, toda palabra, toda acción, Señor, que interrumpe o obstaculiza, Padre, lo maravilloso, lo precioso, los frutos, Señor, que su Santo Espíritu ha dado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, yo pongo en sus manos la vida de cada uno de mis hermanos, a los jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que se den su lugar, bendito Dios, porque vendrán jóvenes o hombres malos, bendito Dios, queriendo, Padre, engañarlas y a seducirlas, bendito Dios. Pero es el enemigo que quiere poner, Padre, trampas, Señor, redes, Señor, que quiere poner lazos de tropiezo, Padre, para que ellas pierdan, Señor, la intimidad, Señor, que hay entre ellas y usted, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdenos a los matrimonios, Padre, bendigo su nombre por la vida de mi esposa, sus hijas, mis hijos, los matrimonios, Padre, de mis hermanos, de cada congregación, aún de aquellos que no son, pero que van a ser un día, bendito Dios, porque dice su palabra que aquel pueblo que no fue pueblo, van a ser pueblo en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, bendito Dios, que siempre su palabra esté delante de nosotros, Padre, porque la palabra nos purifica, nos limpia, nos confronta, Señor. Gracias, Padre. Su palabra nos acorteza, Señor, para que hagamos lo bueno y no lo malo. Hay cuantas bendiciones, Padre, que usted da, pero por causa del amor de este mundo, por causa del amor al dinero, a las cosas materiales, bendito Dios, nos apartamos, mas no nos acordamos de que todo lo que tenemos o lo que somos es porque usted ha tenido misericordia y nos las ha dado. No permita, Señor, que esa bendición se convierta en maldición, sino que siempre, Padre, esté ahí, bendito Dios. Que en nuestros corazones siempre esté el anhelo y el deseo de servirle, aunque obstáculos vienen, Padre. Cuántas cosas vienen en mi trabajo, cuántas cosas veo, cuántas cosas, Señor, vienen a mi mente. Pero, Padre, yo pongo en sus manos cada cosa de esta, a mi mente, a mi cuerpo, a la carne, a los pensamientos. Los cautivo en el nombre de Jesús por la palabra que ha sido dada, Señor, que ha sido profundizada en nuestra vida. Señor, muchas gracias. Señor, ayúdenos a que seamos sumisos, que seamos pacientes, que sintamos ese amor, bendito Dios, por la obra, por las almas, por los hermanos. Dice su palabra que aquel que ama la vida, éste la perderá, pero aquel que ama a Cristo por causa de su nombre, éste la ganará. El que padeciere, guarde a los que salen, Señor, los que salen, Padre,